aprovecharía para instalar su Consejo de Participación Escolar y dentro de él la Comisión de Salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. En segundo lugar, coadyuvar en la higiene escolar. Vamos a iniciar un trabajo muy importante de higiene escolar, no solo para hacer frente a la epidemia de COVID-19, sino como una práctica permanente para aumentar la salud escolar, no solo con efectos en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino en toda la comunidad. Tercero, comunicar permanentemente a la comunidad escolar, que está integrada no solo por los alumnos y maestros y maestras, sino también por las madres y padres de familia, las medidas sanitarias que correspondan. Todas ellas se encuentran en la página gov.mx/coronavirus, /coronavirus, gov.mx/coronavirus. Y el cuarto punto de estas comisiones de salud será relacionarse con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para informar y coordinar las acciones. En segundo lugar, se va a establecer un nuevo filtro que le llamamos el filtro corresponsable escuela, madres y padres de familia. Esto significa que le vamos a solicitar a todas las madres, padres de familia o tutores que acrediten diariamente al llegar a la escuela haber seguido un reconocimiento de higiene y de detección de todos los protocolos que está hablando la Secretaría de Salud. Se trata de que al llegar a la escuela, las madres, padres y tutores entreguen una hoja en donde se diga que le lavaron las manos al salir de la casa a la niña o al niño, que la revisaron o lo revisaron y no tiene fiebre, que no tiene síntomas de tos seca, dolor de cabeza, y entregar firmada esa hoja, que obviamente el formato se entregará a todo el sistema educativo, pero no nos vamos a quedar en formalidades de que sea un formato exclusivo, sino en cualquier hoja que escriban eso, se aceptará como el pase de entrada a las escuelas para que sea el primer filtro, el filtro de corresponsabilidad entre padres y madres con la escuela. Al entrar a la escuela habrá otro filtro que es el filtro escolar, en donde las madres y padres de familia le entregarán a maestras y maestros y a quien la Comisión de Salud indique, de padres de familia, esta automanifestación de que hubo esa revisión, y ahí se va a hacer un filtro básico y se va a buscar la colaboración de la comunidad, además del apoyo que les podamos dar a las escuelas por parte de los gobiernos estatales y federal para que exista jabón y agua, para que exista en su momento los materiales de salud. Este filtro escolar nos va a ayudar en la entrada, y después habrá también un filtro de salón de clase. Ya cada maestra, cada maestro checará que no haya ninguna niña o niño enfermo. El
siguiente punto que hemos convenido, el punto número 4, es que se van a suspender todas las actividades no esenciales, como lo indica la Secretaría de Salud. Entonces vamos a suspender todos los eventos escolares, todos los eventos que se realizan en los patios, los actos cívicos, honores, festivales, actividades deportivas comunitarias, etcétera. El quinto punto se refiere a que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar 2 semanas, 10 días que no va a haber clases, porque las otras 2 semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían 10 días que tendríamos que reponer a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo. Queremos hacer énfasis en que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de vacaciones y todos se junten a disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere evitar es la proximidad. Queremos ese aislamiento preventivo y todo esto es lo que se les va a decir a madres, padres de familia, maestras, maestros, niñas y niños durante la semana que entra de clases. Recordemos que la población más vulnerable es la de la tercera edad, entonces también habrá recomendaciones que nos hace llegar la Secretaría de Salud para que se busque también protegerlos, y la mejor medida de protección es el aislamiento. Todo esto no implica que nos olvidemos de todas las recomendaciones que ya se han hecho. No saludar de mano, estamos todos saludando de esta manera. Lavarse frecuentemente las manos, aunque estén en su casa. Buscar permanentemente distancia para que pueda haber mucho mayor efectividad en las medidas. Estas medidas son muy simples y por lo mismo a veces son muy difíciles de hacer, y además la costumbre también nos gana, pero son medidas de higiene básicas para poder salir adelante de este problema. Ya nos los va a explicar el subsecretario con más detalle. El punto sexto es que durante este periodo se va a realizar un consejo técnico escolar el lunes 23, en donde le vamos a explicar a maestras, maestros, directores, supervisores, todo lo que significa estas 2 semanas de receso y también lo que vamos a armar en términos de educación a distancia. Durante este periodo también el punto 7 es que se va a instrumentar un sistema de educación a distancia, tanto electrónica, o sea, a través de los canales de televisión de que tenemos disponibilidad, y digital, para recuperar los contenidos de aprendizaje y para poder mantener a nuestras niñas y niños ocupados en los temas escolares. El punto número 8 es que tendrá este comité de salud que tener una relación con el Comité Estatal para la Seguridad de Salud, ya que las autoridades educativas locales deberán mantener estrecha comunicación con la autoridad sanitaria y proveer a sus escuelas en lo posible de toda
los materiales y la información necesaria. Pero este esfuerzo tendrá que ser un esfuerzo comunitario en donde todos aportemos a las escuelas los elementos que requieran de limpieza para que pueda ser algo inmediato. A toda la comunidad del sector educativo, en todos sus niveles, exhortamos a estar atentos a las indicaciones de las autoridades de salud pública federal y estatales. Finalmente, vamos a emitir el próximo lunes un acuerdo secretarial en virtud de que las medidas de protección y prevención que deberán aplicarse en las comunidades educativas implican adecuaciones al calendario escolar, y este próximo lunes 16 de marzo emitirá la Secretaría de Educación Pública el acuerdo secretarial respectivo, mismo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación. A continuación le cedo la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y también la ciudadanía que nos ve por las cámaras. Como señala el secretario Esteban Moctezuma Barragán, existen una serie de disposiciones que son materia de atribución de la Secretaría de Educación Pública para coordinar al sistema educativo nacional en todos sus niveles, que pueden contribuir de manera muy positiva a los esfuerzos de la salud pública en materia de prevención y control de la epidemia COVID-19. Estas medidas que ha detallado el secretario Moctezuma implican medidas de coordinación, medidas de ejecución y medidas de cambio en la dinámica social, en el caso específico de las comunidades educativas, tanto de los educandos como de sus familias y de el magisterio y del personal administrativo. Como implican estos cambios, lo que permite es lo que en salud pública conocemos como las medidas de sana distancia y que forman parte del repertorio de intervenciones que el Gobierno de México y los gobiernos estatales, trabajando conjuntamente, hemos venido preparando desde el inicio del año, cuando nos enteramos que existía una epidemia originalmente en Wuhan, China. Lo que quiero destacar en esta ocasión, primero, es mi agradecimiento a el sentido de proactividad, de rectoría y de liderazgo del secretario Moctezuma Barragán, porque esta mecánica de proactividad y de decisiones claras y francas es precisamente uno de los elementos indispensables para una buena respuesta ante un reto de salud pública como es esta epidemia. En varias semanas, prácticamente de manera regular, hemos indicado que las epidemias tienen un componente específico de la enfermedad infecciosa, cuando ésta ocurre en la población y va transmitiéndose el virus, y hay otro componente que siempre acompaña a los fenómenos inesperados, que es el miedo social. El miedo en sí mismo se puede convertir en una epidemia, pero además puede ser un elemento que afecte muy importantemente la capacidad del Estado nacional o de la comunidad global para responder. Entonces, en ese sentido, se requiere mantener el orden, se requiere mantener la atención, la comunicación, la coordinación y la disciplina, tanto institucional como social, para trabajar todos juntos. Agradezco, por tanto, que todas estas cualidades y todos estos elementos en uso de sus atribuciones las está canalizando el secretario de Educación Pública. Y aclaro también aquí un punto que dijimos desde hace varias semanas. En otras epidemias vividas en México se ha tenido que involucrar a la autoridad sanitaria colegiada prevista en la Ley General de Salud, que es el Consejo de Salubridad General. Hasta este momento de la epidemia no hemos identificado la necesidad de que este Consejo actúe en esa capacidad, porque tenemos el otro componente que fue específicamente establecido, que es el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y sus correspondientes comités estatales.
Esto lo que nos permite es una coordinación armónica de todo el Estado nacional en el sector público, privado y social, y en los 3 órdenes de gobierno, y también en los 3 poderes de la Unión, sin necesidad de invocar hasta el momento una declaratoria del estado de emergencia sanitaria. Destaco, no se ha declarado ni hay condiciones o necesidad de declarar una circunstancia de emergencia sanitaria. Y por eso, lo que sí resulta muy procedente es que cada titular de los sectores de la Administración Pública Federal ejerza el liderazgo que le confieren sus atribuciones en los reglamentos interiores y la Ley Orgánica de la Administración Pública para ejercer, ejecutar y ordenar las disposiciones procedentes en una perfecta coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo lo que he dicho refleja precisamente las instrucciones que el Presidente de la República ha transmitido al Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y él a su vez la responsabilidad que me ha conferido para coordinar la respuesta sectorial y multisectorial en esta materia. Secretario. Muchas gracias, secretario, subsecretario. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos con Laura Poy de La Jornada. Buenas tardes a todos. Yo quisiera, por favor, secretario, si nos pudiera puntualizar un poco más lo de los comités de salud que van a empezar a operar. Por lo que usted nos acaba de informar, entendemos que en realidad solo le quedan 4 días hábiles a las escuelas antes de iniciar este periodo. Poco tiempo para que más de 200,000 planteles se integren. ¿Quiénes los van a integrar? ¿Cómo se va a convocar a esta integración? ¿Estos comités operarán con algún lineamiento? Segunda pregunta. Pide el apoyo solidario de los padres para garantizar insumos. Ellos lo han venido haciendo siempre, insumos de jabón para limpiar la escuela y esto, pero en muchos estados comienza a escasear en algunas localidades. ¿Qué va a pasar ahí? Y también, ¿son los padres los que van a higienizar, desinfectar las escuelas? ¿O quiénes? Y si van a recibir alguna instrucción, porque yo me imagino que es un tipo de limpieza pues más profunda, no lo sé. Y la última, si están proponiendo ya el distanciamiento social en la medida de lo posible, estos 4 días sigue habiendo un recreo, sigue habiendo una actividad en las escuelas, los salones, a veces los niños están todos juntos. ¿Qué va a pasar nada más en este tiempo? Gracias. En efecto, va a haber lineamientos específicos que vamos a enviar a todas las escuelas para la constitución de la Comisión de Salud. Lo bueno de esto es que esto está en la nueva legislación, en la nueva Ley General de Educación, de manera que tenemos toda la base legal para hacerlo y el próximo día lunes mandaremos los protocolos y los lineamientos para todas las escuelas. El tema de la participación de madres y padres de familia es algo que también está en la nueva legislación. Lo incluimos desde la propia Constitución, porque en nuestros foros educativos, previos incluso a la realización del Acuerdo Nacional y de los cambios legales en materia educativa, nos comentaron muchas madres y padres de familia y muchas maestras y maestros que en muchas ocasiones no había casi participación de los padres y madres de familia y que en muchas ocasiones les dejaban a los niños y literalmente les decían, tú edúcamelo, tú fórmamelo, que yo estoy muy ocupado. Entonces, estamos creando en la nueva escuela mexicana una conciencia de madres y padres de familia de que su participación en la escuela es algo muy importante, pero además, también en la escuela, de que tienen que darle cierta información y cierta, digamos, participación en temas, sobre todo de valores, a madres y padres de familia. Pongo el ejemplo de la nutrición. Es probable que en la escuela se dé una información muy importante sobre cómo alimentarse bien, pero si el niño o la niña llegan a su casa y tienen otro tipo de alimentación
pues va a vivir una realidad totalmente quebrada. Entonces lo que queremos es que también madres y padres de familia participen en la escuela, conocer muchos contenidos que les van a permitir saber por qué se imparten en la escuela y cómo va a haber una vida más saludable. Una de las innovaciones del próximo calendario escolar será que va a haber un día al inicio del ciclo y un día al final del ciclo en donde va a ser exclusivo para madres y padres de familia. Van a hablar con las maestras y los maestros sobre cómo se van a educar a sus hijos, qué tipo de materiales, información, contenidos van a desarrollar durante el ciclo, qué participación deben de tener ellos. Entonces estamos en una nueva etapa en donde la nueva escuela mexicana quiere trabajar de una manera mucho más integrada para fortalecer el civismo, la ética y los valores de todos. En cuanto a la limpieza, a reserva que el señor subsecretario pudiera comentarnos algo, él es el experto, no es una limpieza especializada. Y esa limpieza la pueden hacer y la deben de hacer, no solo en las escuelas, sino en todos los hogares, en todas las casas, en todos los edificios. Se trata de limpiar con todos los, digamos, productos que hay a la venta en cualquier lugar, permanentemente los lugares que se tocan más, los barandales, los escritorios, las agarraderas, algo muy importante, el control de la televisión. Entonces, no se trata de algo especializado. Y obviamente este trabajo lo haremos en el sector educativo, todo el personal de intendencia, de administrativo, las maestras y los maestros que nos ayuden, pero se va a invitar como voluntarios también a madres y padres de familia. Para buena parte del país, todos los que practican el tequio, por ejemplo, es algo que hacen regularmente, no es algo ajeno a sus usos y costumbres, y tenemos que aprender mucho de ellos. En cuanto al tema de la distancia, estamos nosotros atendiendo las instrucciones del sector salud y el señor subsecretario nos ha explicado de manera muy amplia todo lo que es la curva de crecimiento de esta epidemia y nos ha indicado con mucha información cómo no se debe de actuar antes ni se debe de actuar después. Esto mejor yo le cediría la palabra para que lo explique, pero estamos siguiendo lineamientos, para eso fue esta reunión del sector líder y responsable de todo esto, que es el sector salud, y la medida precisamente obedece a esa curva y también obedece a que es mucho más importante que lleguen las niñas y los niños a su casa totalmente informados, informados las madres y los padres de todo lo que se debe de hacer. Y es también muy importante que en la escuela podamos tener todos estos protocolos. Según lo que discutimos y analizamos el día de hoy, es un momento óptimo, así dijo el señor subsecretario, para tomar esta medida que es pues, a partir del último día de clase, sería el próximo viernes. No sé si quiera comentar algo. Con mucho gusto. Gracias, secretario. Efectivamente, este es un elemento técnico, pero de extraordinaria importancia y de absoluto interés de México y del mundo. Y por eso el Sistema Educativo Nacional juega uno de los papeles más importantes en las medidas de sana distancia. Primero, porque es una población masiva, es una proporción muy significativa de la población nacional, que está agrupada en torno al objeto de la enseñanza y de la educación, y la investigación, y entonces eso nos permite en un solo tiempo, en un solo momento, con una decisión central, coordinada a través de las autoridades educativas estatales aquí presentes, tener un impacto directo, inmediato, masivo, posiblemente el más masivo, de las medidas de distanciamiento social. Segundo, porque la naturaleza de la propia actividad educativa está sujeta a calendarios.
a diferencia de otras cosas que tienen calendarios heterogéneos, las actividades culturales, las actividades deportivas, las actividades sociales, etc. Aquí tenemos un calendario nacional escolar que se decreta al inicio o en preparación al inicio de cada ciclo. Y tenemos dos elementos de literalmente una fortuna, una circunstancia afortunada para el país que son muy relevantes en este momento. Y tienen que ver con la fecha en que empezó la epidemia en el país. Digo fortuna porque evidentemente esto no es algo que uno pueda controlar del todo y cada país va teniendo el acceso a la epidemia en tiempos diferentes. Concretamente en México tenemos la fortuna de haber llegado un mes después a la epidemia comparado con lo que ocurrió en Europa o en Estados Unidos. Y la fortuna es doble y voy a explicar por qué. En primera, y relacionado con las decisiones que ahora son relevantes para el sistema educativo nacional, porque el momento óptimo, es lo que ahora explicaré, el momento óptimo donde tienen que instaurarse las medidas de distanciamiento social está próximo a las vacaciones de Semana Santa y nos permite tener una intervención en paquete. Si esto no fuera así, para poder aprovechar el asueto de la Semana Santa, tendríamos que o bien tener una decisión en dos bloques, una para distanciamiento solamente y otra futura aprovechando las vacaciones, o bien conectar con un puente calendario demasiado largo la intervención con las vacaciones. Entonces, eso es afortunado. Ahora, ¿por qué, como comenta el secretario Moctezuma, decimos que es un momento óptimo? Esta noche a las 7 lo voy a explicar con una gráfica. Porque las intervenciones de distanciamiento social, las intervenciones de sana distancia, que corresponden al vasto capítulo de intervenciones de mitigación y contención comunitarias, si se hacen tempranamente cuando hay una pequeña carga de personas contagiantes, es decir, un número pequeño de personas contagiantes, tienen un efecto reducido, porque la lógica de las medidas de sana distancia es que no se junten las personas que son infectantes con las personas que no están infectadas. Si son poquitas y yo hago una suspensión de actividades, el impacto es muy pequeño, porque son pocas personas que están contagiando. Si yo lo hago después, el impacto se vuelve mejor, porque hay una cantidad mayor de personas infectantes. Pongamos el ejemplo numérico hipotético que conversábamos en la sesión. Si tenemos una escuela de 1000 personas y hay una sola persona contagiante, un niño o un mentor, y yo suspendo las actividades en esa escuela, indudablemente es útil, pero la proporción de su utilidad es 1 a 1000, porque quité al 1 que podría contagiar al 999. Si yo las hago después, en el curso de la epidemia, y ya en esa escuela tengo 10, entonces la magnitud del impacto positivo de la utilidad de suspender las clases es la proporción de 10 en 1000. Es mayor, porque quito a 10, no solo quito a 1 que esté físicamente contagiado. Desde luego, si lo hago después, y aquí quiero dedicar este comentario específicamente a toda la ciudadanía que ha abrigado una idea no fundamentada de que ya tendríamos que haber hecho esto desde hace mucho tiempo. Si lo hago después, el impacto es el más grande. Concretamente, ¿cuándo después? En el momento de ascenso continuo de la curva epidémica. El impacto ahí es el más grande, porque quito una gran cantidad de personas contagiantes. Vamos a poner el extremo, que yo tuviera 500 en este ejemplo, y los otros 500 se van a infectar. Estoy quitando todos los infectantes que no se expongan a todos los que se pueden infectar. Pero obviamente eso ya tampoco es óptimo, porque ya es demasiado tarde. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es adecuado? Y en los días recientes, mucho gobernado por la ansiedad, se han empezado a tomar decisiones precipitadas de suspender actividades sin tener un fundamento técnico claro. Las medidas que hoy se anuncian, tanto las que ha comentado el
titular de la Secretaría de Educación Pública, como otras adicionales que anunciaremos hoy en la noche, están justamente en el punto óptimo, que es el punto en donde empieza lo que llamamos la inflexión de la curva epidémica, de una transmisión pequeña, pocos casos diarios, de repente hay un aumento. Ayer dijimos 11 comparado con 4 que habíamos tenido en un solo día varios días atrás. Ese es el punto de hacer las medidas de distanciamiento social. Eso es vital, ¿no? Ellos son la población objetiva a protegernos. En la reunión que tuvimos con el señor subsecretario, siempre dijimos que al haber incluido en la Constitución como parte de la nueva legislación educativa las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes al centro, nuestro interés era precisamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar para apoyarlos. Y una parte muy importante, sin duda, es la pedagogía de lo que está sucediendo. Y desafortunadamente, pues todos sabemos que ahorita estamos en medio de una pandemia mundial, de una epidemia nacional y que desafortunadamente esta no va a ser la última a la que nos enfrentemos. Entonces, por eso decimos que tenemos que aprovechar la experiencia para profundizar en la higiene escolar de manera permanente, porque así también vamos a ayudar a bajar la incidencia en influenza, así vamos a bajar la incidencia en gripes, así vamos a hacer que tomen conciencia las madres y los padres de familia que no pueden dejar a su hijo en la escuela si tiene calentura, si está enfermo o enferma, que tienen todos como comunidad que ser responsables de que esto no suceda. Entonces, obviamente esto va a ser parte de la pedagogía hacia las niñas y niños para explicarles muy bien el tema de lo que está sucediendo, lo que significa, cómo se puede evitar y cómo esto pues va a ser algo que nos va a acompañar al ser humano durante pues toda la historia. Fanny Miranda, de Milenio Televisión. Gracias, buenas tardes, secretario y subsecretario. Preguntarle, ¿de cuántas escuelas estamos hablando en el país? De los niveles básico, medio superior, privadas y públicas. También, ¿cuántos maestros son los que van a también suspender clases, trabajadores escolares? Esto significa que se va a prolongar 10 días más el fin de ciclo escolar, es decir, se terminaba el 6 de julio, tengo en mente, se va a prolongar otros días más. Y si este mes va a ser el tiempo definido o dependiendo del avance de los contagios, se podrían prolongar más días de suspensión de clases. Esas serían las preguntas. Bien, estamos hablando de toda la educación básica, estamos hablando de toda la educación media superior y de toda la educación superior. O sea, todo el sector educativo nacional es el que entra en esta medida. Bueno, estamos hablando de 250,000 escuelas en términos redondos, digamos, de educación básica. Bueno, son planteles 195,000, alrededor de 250,000 escuelas, que son las que van a cerrar tanto de educación completa como multigrado. Y en cuanto a las universidades, todas también que estén afiliadas al sistema educativo nacional, pues obviamente todas públicas y privadas tienen que entrar en esto, que son más de 4,000, y estamos hablando de toda la educación media superior también. 18,000 de media superior. ¿Perdón? De nivel básico son 250,000. Ahora estamos… En total estamos hablando de alrededor de 33 millones de estudiantes, en educación básica son 24 millones.
Ahora, en términos de maestros, las maestras y los maestros van a seguir colaborando en la escuela. Les vamos a dar indicaciones muy claras dentro del Consejo Técnico Escolar del día 23 de cuál sería el rol, el papel, los días, porque también tenemos que considerar que muchas maestras y maestros son padres de familia, entonces es algo que vamos a informar el lunes 23, lo mismo que el personal administrativo. En principio, ellos tendrían las vacaciones que iban a tener dentro del calendario escolar, el receso escolar de Semana Santa y de la Semana de Pascua, pero se están añadiendo estas dos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y qué viene después? Nosotros estamos siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud, de manera que para reabrir las escuelas tendríamos pues la autorización, la instrucción de la Secretaría de Salud de que ya es pertinente hacerlo, y esto sería algo que nos tendrían que indicar precisamente el subsecretario. Comentando nada más sobre este punto, como bien señala el secretario Moctezuma, lo que está ocurriendo es un fenómeno masivo de sana distancia, lo que estará ocurriendo, y la duración será de un mes. Esto es una contribución muy significativa al distanciamiento social, que tiene una relación proporcional a la duración del periodo infectante de las personas. Las personas con COVID padecen la enfermedad hasta por 14 días, generalmente de 7 a 10 días. Este periodo es el periodo de contagiosidad en la que pueden transmitir la enfermedad. Y hay una regla clásicamente usada en salud pública, que es que uno considera duplicar, se me olvidó señalar también, el periodo de incubación dura hasta 14 días, generalmente 7 a 10, es un poco simétrico el proceso. De modo que uno considera hasta 2 periodos de incubación como el tiempo razonable para haber alejado suficientemente a los infectantes de los susceptibles. Y esta es la lógica de la decisión puntual sobre la duración. Y un elemento sobre el inicio que preguntaba Laura Poy, simpatizo completamente con el comentario y con la seguramente inquietud que muchas ciudadanas y ciudadanos tendrán de si lo van a hacer, ¿por qué no lo hacen ya? ¿No? Aquí una cosa muy importante a tomar en cuenta: las epidemias no son solo fenómenos biológicos, son fenómenos sociales. Si las medidas, insisto, se toman con base solamente en la ansiedad o el miedo, uno quisiera tenerlas desde antes de que existiera la epidemia, y eso se llama prevención. Pero no se puede llevar una lógica directa a que todo tiene que hacerse lo más rápido posible o no sirve. No, no es el caso. Lo que quiero es dejar muy en claro que no hay una diferencia significativa en la utilidad de esta intervención por el hecho de que se difiera su entrada en vigor una semana después. En cambio, tiene profundas implicaciones benéficas el poder dedicar la siguiente semana a poner en práctica de manera organizada, seria, cuidada, las intervenciones, y por eso es que se toma esa decisión. Sí, esa es precisamente la intención y la responsabilidad que tenemos, de que estos 4 días tengamos una información fluida sobre el tema. No debe de haber, como usted dice, en ningún sentido una alarma así como la describe, porque aunque sea, nos ha explicado el señor subsecretario, un virus muy contagioso, no es un virus que tenga pues la letalidad que han tenido incluso otros que ya hemos padecido.
Entonces, según todas las estadísticas mundiales de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pues debemos todos de mantener sobre todo la solidaridad para hacer que esta epidemia tenga la curva más baja posible de contagio, la curva más, digamos, estrecha posible de temporalidad para que podamos salir de ella lo antes posible. Pero aquí, insisto, sí es un tema en donde cada persona tiene una responsabilidad en cuanto a un aislamiento voluntario, en cuanto a guardar distancia segura, en cuanto a no saludar de mano, en cuanto a lavarse las manos suficientemente, en cuanto a toser con la parte interior del codo y evitar estos contagios que pues son contagios que se pueden evitar con medidas relativamente sencillas. E insisto, lo más sencillo a veces es lo más complicado, porque luego no le damos el valor que tiene practicarlas. Última pregunta, Gustavo Castillo de Uno TV. Secretarios, subsecretarios, buenas tardes a todos. 3 preguntas. ¿Cuál será el protocolo a seguir en caso de que encuentren a un alumno, a un niño con síntomas en el primer filtro? ¿Qué es lo que van a seguir? El subsecretario, habla usted de que no hay condiciones para una declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Cuáles serían estas condiciones, hablando en este sector educativo? Y una tercera pregunta, ¿esperan que al término de estas vacaciones que se extendieron hasta el 20 de abril empiece a disminuir esa curva en la cual las escuelas están, digamos, en riesgo? Muchas gracias. Perfecto, contesto con mucho gusto la 2 y la 3. La declaratoria de emergencia, esto lo comentamos ayer en la noche en la conferencia diaria, pero me gustaría, gracias por la pregunta, retomarlo cada vez que persistiera la inquietud. En cada país, la declaratoria de emergencia, por cualquier causa, pero centrémonos en la sanitaria, significa cosas diferentes. ¿Por qué digo esto en respuesta a la pregunta? Porque ayer Estados Unidos anunció que declaraba el estado de emergencia sanitaria. Y 2 días antes Argentina declaró un estado de emergencia. No debemos suponer que cada país necesita la declaratoria del estado de emergencia para poder responder de manera efectiva. En muchos elementos, las declaratorias de emergencia son un mecanismo de facilitación administrativa. Hay países que para poder acceder a ciertos fondos que han sido destinados para la preparación de emergencias se requieren una declaratoria de emergencia. No es el caso en México. En México, por otro tipo de disposiciones, se puede acceder a los fondos necesarios para solventar los retos que en este momento tenemos, tal como lo hemos previsto desde que inició la preparación en el mes de enero. Entonces, en este momento, los elementos que enfrentamos, los retos que enfrentamos, están centrados en reducir la velocidad de transmisión y en poder lograr que mediante la sana distancia, más las medidas generales de higiene que hemos estado diciendo desde hace varias semanas, más la conciencia pública sobre el riesgo, logremos tener menos casos en general, que se retrase el momento cumbre de la epidemia, el momento donde hay la máxima concentración de casos, y que cuando llegue esa máxima concentración sea con un menor número de casos. Esos son los retos de este momento. Retos particulares incluyen la protección a las poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, quienes tienen un riesgo aumentado de complicarse y representan precisamente el grupo minoritario de quienes pueden ser afectados con mayor importancia por esta epidemia. Estos retos, y uno importantísimo, el mantener la disciplina y la coordinación institucionales,
no requieren declarar el estado de emergencia. Tenemos un país que está organizado bien, que tiene instituciones, cada quien conoce sus atribuciones y todo mundo está organizado en torno a la disposición de que la Secretaría de Salud o el sector salud coordina la respuesta a la epidemia y todos los demás colaboran en este sentido. Sobre el tema de cuándo se suspendería clases en una escuela, hemos convenido con el señor subsecretario que en el sector educativo, con un solo caso de COVID-19 en una escuela, esta escuela cerraría. Esto sería pues la próxima semana, ya después pues estamos en receso. Entonces, con un solo caso de COVID en una escuela, la escuela cerraría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a mandarles la información al respecto, la faltan. Muchas gracias.